nada que ver con la conexión de tu música, hablando de generación, que es el señor César Costa. ¿Cómo se da esa participación? Y por lo poco que se vio, verdaderamente el profesionalismo del señor se ve desde el principio. Entonces, ¿cómo se da eso? Y si es la música lo que te ha unido a tus amistades. Es mi primera pregunta. Claro que sí, muchas gracias. La música es definitivamente el factor, ¿no? de unión entre todos, es trabajar con cada uno. Te puedo decir anécdotas, así podemos recorrer a todas las fotos y decirte, con Astro, por ejemplo, es un amigo con el que hemos puesto música, él es DJ, es productor. Con Sofi, desde que empezó su carrera, iba a la casa a mostrarle sus canciones y yo le regalé una guitarra cuando estaba aquí en el DF porque no tenía y comenzó a tocar con ella y todavía la usa en vivo. Tenemos como historias con el señor Sintec, ¿no? Pues hemos compuesto, hemos cantado juntos en programas. Julio, compusimos hace poco una canción para Rake y nos hicimos buenos amigos. Los chicos de Motel, pues sabes sí que los quiero mucho y nos conocemos hace mucho tiempo. Por muchas razones, entre pachangueras y profesionales. Rayleigh pues, canta en el disco directamente, hemos girado juntos, hemos estado en el escenario juntos. A Dominica pues sí la invitamos, ahora sí que de una forma más indirecta, porque yo con los actores pues no tengo demasiada relación por mi trabajo, pero lindísima, accedió a venir y a participar. Caloncho, que está ahí al lado, también canta en el disco y es un tipo que me gusta lo que está haciendo, está comenzando a despegar de una manera bien interesante con este primer EP que hizo, y me gusta estar cerca de la gente que me puede renovar, refrescar y darle a la música de México algo nuevo, ¿no? Que no tiene. Don César, contestando la pregunta de cómo fue, cuando él sacó su disco anterior, bueno, antes de sacarlo estaba produciendo, me pidieron una canción para ese disco y yo le hice la canción que se llama Gracias y la canto con él en el disco. Hicimos un video bien interesante, un video muy moderno, un video donde aparecíamos en una situación muy peculiar. Éramos como náufragos, y entonces él estaba así todo lleno de arena, yo también, y fuerte. Luego al final el video, por alguna cuestión que tenemos que preguntarle a alguien, más bien en alguna compañía o algo, no apareció, pero a partir de ahí se formó una relación muy agradable, muy de respeto y de aprendizaje. Obviamente conozco su trabajo por mis padres, por muchas cosas, porque es un ícono, como dices, de la época del rock en México, y además es un ícono también en la pantalla chica, ¿no? A mí me tocó crecer viéndolo actuar en un famosísimo programa, Papá Soltero. Como bromeábamos, aquí también sale de Papá Soltero porque supuestamente no tiene esposa. Y la verdad es admirable su profesionalismo, como dice, su entrega una vez que está frente a la cámara y le toca hacer lo que tiene que hacer. Es un personaje que se distingue por esa fuerza y esa entrega total a lo que está haciendo, ¿no? Así que muy agradecido con César. Y así puedo seguir, ¿no? Con todos. Creo que esto es una cosa de alguna manera cosechar 15 años de estar haciendo música y haber podido conocer a todos estos personajes en circunstancias distintas y poderlos invitar ya con una emoción más personal y más directa. Gracias. La segunda pregunta es, lejos o sin separado de que tendré que escuchar detenidamente todo el disco, lo que pudimos escuchar en esta espera, yo oigo un hit muy retro dentro de todo, un hit ahí al fondo que me remite a retro. Inmediatamente dije, eso está muy retro, y creo que tiene los sellos, la nostalgia, la melancolía, los sellos tuyos. Pero un poco, y ya que tú tocaste hace un rato el tema de la parte de León Polar en cuanto a la vida y muerte o vida y muerte, ¿qué empacas de uno o qué empacas de ese León Polar para traértelo ahora que presentas Amor Futuro como Leonel García? Gracias. Gracias. Lo retro, bueno, yo creo que sí, o sea, algo hay. Vivimos en un momento de la historia, creo que desde que empezó el siglo, que no hemos podido escapar a la parte como de suma de todas las cosas, ¿no? De repente hubo como algunas épocas anteriores donde el rock, el glam, el punk, muchas cosas que iban sucediendo, pero cuando empezó el siglo, lo que empezó a pasar es que empezó a haber una amalgama de todo, ¿no? Incluyendo
el pasado con el presente, el rock con el pop, el country con el rap, empieza todo como a mezclarse, y como que es un momento donde estamos haciendo una revisión de todo lo que hemos hecho como seres humanos, musicalmente hablando, artísticamente hablando en general, hasta ahora, y vemos como una mixtura. Yo creo que obviamente por eso escuchas de pronto una parte retro, porque está muy presente todo el trabajo de la gente de los 90s, de la gente de los 70s, desde el trabajo del funk, de Earth, Wind and Fire, de Blood, Sweat and Tears, hasta los primeros trabajos de Brian McKnight, un montón de cosas, ¿no? La verdad que... Y es un trabajo, es un asunto más bien subconsciente, ¿no? O sea, realmente no estás pensando ni parecerte, ni nada parecido, pero sí aparecen estas influencias ahí. Dices, a mí me gusta eso, me gusta esta sensación medio funky, o me gusta este rollo como del hip hop del 90, o me gusta eso, tratando de obviamente renovarlo un poco, o traerlo un poco a esta época, pero ahí está esa sensación. Y la segunda pregunta, que era muy interesante, era la de... Exacto, eso es bien interesante. Yo creo que es algo que no, una vez más volviendo al subconsciente, León Polar es un proyecto que a mí me permite como dar unas escapadas a la exploración total, ¿no? En un momento donde no te preguntas nada, ni qué va a pasar con ese disco, ni a quién va a llegar. Un poco, leyendo un poco un libro de la música clásica del siglo XX, que es muy recomendable, que se llama The Rest is Noise. Hay una frase ahí de algunos músicos de los 60 clásicos, que uno de los lemas era, o un artículo en una revista que apareció en ese tiempo, era algo así como: no me importa si escuchas o no me escuchas, ¿no? Es como que la teoría de estos músicos en ese momento era hacer música para ellos sin importar y sin que tuviera ninguna influencia el público que iba a escucharla, ¿no? Entonces creo que León Polar está más por ese lado, es como este trabajo un poco donde mientras lo estás haciendo completamente te metes en un cuarto oscuro y te pones a trabajar en algo que no sabes si alguien afuera lo va a recibir o no, si cuando lo escuchen, o si alguien lo va a escuchar, pero si alguien lo escucha, si les va a gustar o no, porque no te importa, ¿no? En ese momento simplemente estás pensando en sacar todas las curiosidades, locuras, cosas de exploración de tu voz, de música, de equipo nuevo que compraste, todo lo que está pasando en ese momento en lo más recóndito de tu mente musical, aparece ahí. Entonces, cuando vuelves al lado más pop, o al lado más donde sí estás pensando en un público, porque es la verdad, hay como dos maneras de hacer música, y la otra es esa, es decir, sí quiero que estas canciones lleguen a la gente, sí quiero que la gente se emocione con ellas, sí quiero que de pronto se diviertan con esto, ¿no? Pero es inevitable que algo de lo otro se venga para acá, ¿no? Que algo de esa puerta que ya abriste ya no se cierra por completo, y de pronto escucho canciones aquí, y sobre todo hacia el final del disco, como Ven a mí, o como eso que se llama Cierro los ojos, que es el canto con Rayleigh, o Ven a mí, la que hago con Caloncho, que gente que las escucha me comentó cuando las escuchó: esto tiene como de León Polar, ¿no? Sobre todo amigos muy cercanos. Y sí, pues ya no puedes cerrar la puerta, ¿no? Ya se quedó ahí medio como que se queda con el pie en la puerta del León Polar, así. Y algo se filtra de esta querer traer, aunque estamos buscando hacer un disco pop que llegue a más gente, pues de alguna manera este otro lado dice: sí, pero también tienes que enseñar esta parte un poquito más fuerte, un poquito más densa, ¿no? Yo siempre he creído que, bueno, más que creer, es una realidad. Yo crecí en una época del LP, ¿no? De cuando todavía el disco era visto como una pieza íntegra, de la canción 1 a la canción 12, por decir, donde estos discos tenían sus deep cuts, como dicen los americanos, sus lado B, su lado oscuro, ¿no? De repente había un disco de Billy Joel, o un disco de Elvis Costello, o de Elton John, o quien fuera, donde los primeros 4 o 5 rolas eran los sencillos y las rolas más fáciles de asimilar, y te ibas acercando hacia el final del disco y empezaban las canciones a oscurecerse, a hacerse más acústicas, a perder elementos, a tocar temáticas más fuertes, inclusive la misma forma hasta de grabar la voz, todo iba cambiando. Y sabías que los discos, al menos hasta
los finales de los 90s, eran un recorrido de lo luminoso hacia lo oscuro y que te mostraba toda la capacidad del artista en muchas formas, ¿no? Desde cómo ser un artista fácil de asimilar y más comercial, o como le quieren llamar, hasta la parte más íntima del artista. Y eso creo que es algo que ahora en la época digital tendríamos que intentar rescatar, tendríamos que intentar que no se diluya, porque la necesidad como actual como que te exige rápido, sacar música rápido y que todo sea exitoso, ¿no? En el asunto del sencillo, ¿no? O sea, ese asunto de la gente ya no escucha discos, escucha canciones. Entonces, si vas a sacar canciones, pues de preferencia que todas sean como sencillos. Entonces, esta parte oscura, este lado B de los discos va desapareciendo de alguna forma con muchos artistas que ya ni siquiera sacan un disco como tal, sino que sacan sencillos y después los juntan todos, hacen como un EP o un LP y le ponen un nombre, pero realmente no era un disco que hicieron en un plazo de encerrarse y crear canciones que sabían que iban a estar todas en el mismo proyecto, sino hacen un sencillo, lo producen y lo sacan, ¿no? Un mes después sacan otro sencillo. Y eso en mi época no era un disco, ¿no? Eso no era la manera de hacer un disco. Entonces yo todavía traigo esa onda medio retro de tratar de hacer una pieza con diferentes colores. A ti. Hola, ¿qué tal, Leonel? Carlos, ¿Cómo estás, hermano? de la Cora Metal. Bienvenido. Hace un momento dijiste que tú tocaste diferentes géneros para encontrar tu propio sonido. ¿Cuál crees que es tu sonido en este disco? Creo que no, me estoy acercando a un lugar bien interesante, como que ahora realmente sí estoy echando mano de todas las cosas que me gustan, ¿no? Tal vez con algunos discos anteriores lo que pasó fue que cuando me separé de Sin Bandera quise dejar un poco descansado de lado el R&B, ¿no? Eso es algo que en Sin Bandera era un eje para nosotros, el Rhythm and Blues, y nosotros oíamos a Brian McKnight, a Joe, a Babyface, a Casey and Joe, todo el movimiento del R&B de los 90s en Estados Unidos. Y eso era lo que a nosotros nos alimentaba para hacer las canciones que hacíamos. Entonces cuando se termina Sin Bandera, yo como que en ese momento estaba muy influenciado por otras cosas del tipo folk, y quería hacer un disco más así. El primer disco de León Polar y el primer disco como Leonel García, el disco Tú, es un disco más acústico, son discos acústicos con una tendencia hacia el folk o hacia digamos la música más blanca, y dejé de lado la parte del rhythm and blues y no vas a encontrar pues casi nada de eso en esos dos discos. Todas mías pues es como una transición y en este disco como que volví y dije si a mí me gusta el rhythm and blues pero también me gusta el folk, ¿por qué no tratar de hacer una combinación de ambos, ¿no? ¿Por qué no traer todo lo posible de los dos géneros y mezclarlos y ver qué pasa? Entonces cuando intentamos hacer eso en este disco y lo escucho, me escucho más a mí realmente lo que me gusta, ¿no? La forma de cantar, la forma de hacer la grabación de los coros, por ejemplo, que es algo que había dejado mucho de lado, toda la parte del trabajo vocal. Me acerca mucho más a algo que creo que ya es como yo voy a sonar de aquí en adelante, ¿no? Una combinación, como decía hace un rato, entre lo acústico y lo programado, que me permita seguir cantando, por ejemplo, canciones románticas, pero también me permita acercarme a la parte rítmica de la música que por mucho tiempo ha estado esperando por mí. Ahora creo que ya puedo acercarme más a ese rollo y hacerlo mejor, así que espero que se empiece a definir más el sonido a partir de este disco. Creo que la gente puede identificar ya ciertos rasgos en mi forma de hacer música y espero que este disco ayude a que sea más claro. A ti, man. Franco, y Entertainment Latinoamérica. ¿Cómo estás, güey?